Amén. Muy bien. Quiero invitarles, hermanos, a que pasemos a la palabra del Señor. Vamos a continuar hoy, ¿cierto?, hasta el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer este capítulo y vamos a meditar un instante en él. Y vamos a gozarnos, hermanos, en esta gloriosa verdad que el Señor nos entrega aquí. Hermanos, en los textos que nosotros tenemos en nuestras Biblias no necesariamente tienen la división que nosotros vemos acá. Estas divisiones son posteriores al momento en que se entregó la revelación. Así que por lo más probable es que si usted va a leer con cuidado, se va a dar cuenta de que lo que está en el capítulo 4, y de hecho, hermanos, posiblemente hasta el capítulo 8, pareciera que fuera una misma porción, una misma visión. Así que lo que nosotros veremos hoy, ¿cierto?, separado entre el capítulo 4 y el 5, prácticamente es un mismo momento. Es la continuidad de un mismo momento, así que teniendo eso en mente, hermanos, vamos a pasar a leer la palabra del Señor para luego meditar en ella. Le invito a que nos pongamos en pie y leamos la palabra del Señor, que dice así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, perdón, me equivoqué, estoy leyendo el 4. Bueno, como dije que era lo mismo, ya, pero vamos, eso ya aparte la leímos, vamos al 5, dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la iglesia. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Ya hemos orado, pidiendo al Señor que me fortalezca y dirija mi vida mientras exponemos la palabra. Vamos a tomarnos un tiempo, hermanos, bien, para poder considerar lo que el Señor nos dice en medio de este texto tan especial que hemos leído. Si nosotros recordamos, hermanos, los hermanos que estaban sufriendo, o sea, los que estaban viviendo el periodo inmediato en que la revelación se estaba entregando, estaban sufriendo de una gran persecución. A finales del siglo I, hermanos, yo creo que había una gran dificultad o una gran batalla en la conciencia y en los corazones de cada uno de esos creyentes. Y no era, hermanos, necesariamente saber acerca de ciertos conceptos doctrinales. No era necesario cierto saber y discernir algunas polémicas livianas. El gran problema de muchos de ellos, hermanos, sobre todo ya a puertas de ser ejecutados, era tener la certeza, tener la seguridad si aquello que habían creído valía la pena creerlo. Si esta muerte que iban a enfrentar tan cruel realmente tenía algún sentido. Si estas circunstancias apremiantes que estaban viviendo realmente valían la pena vivirlas. Qué triste, hermano, es vivir y morir y sufrir por una causa sin sentido. Y yo creo, hermanos, que ninguno de ellos en ese momento, en algún momento, estuvo libre de quizás haber pensado en su mente si estaba asegurada la victoria después de tanto sacrificio. Porque sin duda, si yo sé que esta victoria que fue prometida está segura, bien vale la pena esperarla, inclusive morir por ella. Pero hermanos, qué terrible sería tener una fe vana.
tener una fe inútil. Esta fe se hace inútil, como lo dijo Pablo, si la resurrección de Cristo no fuera real. Pero esta fe también sería inútil, hermanos, si Satanás o el poderoso imperio romano pudiesen frustrar el plan de Dios. Si cualquier fuerza de este mundo, cualquier fuerza espiritual podía oponerse a lo que Dios había determinado, lo que se cree es algo inútil. Por eso, gloria a Dios, hermanos, para todos. O sea, gloria a Dios, hermanos, por el hecho de que Él nos haya traído esta fe. Esta fe, hermanos, en la cual nosotros vivimos, obedecemos, sufrimos, morimos si es necesario, sabiendo que Dios es el que tiene el control y que gobierna todo y el que ha decretado todas las cosas. De que no hay posibilidad en el decreto divino de que algo pueda frustrar, ni siquiera mi decisión. Lamentablemente hay muchos creyentes que todavía dicen, Satanás te puede robar la salvación, y gente los sigue. Hay gente que dice que es imposible de que el hombre decida por Dios, o sea, que el hombre cierto, pueda mantenerse firme sirviendo al Señor por causa de que el hombre es el que decide, así como si de un día al otro día puede interrumpir esa decisión, hermanos, pero gracias damos al Señor de que este plan de Dios no puede ser frustrado por nadie. No puede ser frustrado por nadie. Tanto la iglesia perseguida, hermanos, como cada uno de nosotros, necesitamos la certeza de saber de que el plan de Dios, aquel que fue inaugurado con la muerte de Cristo en la cruz, y que es inevitable con los juicios de Dios, sean ejecutados de forma completa. Tanto, ¿cierto?, para que el mundo opositor reciba justicia, así como para que la redención final y definitiva se lleve a cabo según lo que Dios ha dicho. La dignidad de Cristo, desplegada en su sacrificio y en su resurrección, es el sello distintivo de nuestra fe. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que el plan de Dios no será frustrado ni por Satanás, ni por el imperio, ni por ninguna cosa creada? Porque aquel que lo ejecutó es digno. La dignidad de Cristo es tan trascendental para el Evangelio que sin ella todo lo que creemos sería en vano. Sin embargo, la fe cristiana se valida a través del acontecimiento de la vida, muerte y resurrección del Cordero. Aquel Cordero inmolado, proporcionando, hermanos, al creyente la fortaleza para soportar las pruebas y enfrentar con esperanza las dificultades, inclusive enfrentar el enemigo más letal, sabiendo de que aunque quizás hoy día suframos, la victoria ya está asegurada, porque aquel que la aseguró es digno. La obra redentora de Cristo y el eterno resultado por su resurrección lo certifican, lo califican. Él es digno. El que tiene la supremacía sobre todo es el que está perfectamente apto y completamente capaz de llevar a cabo el decreto de Dios el Padre. Y esto, hermanos, para la iglesia es un tesoro incomparable. Es un tesoro, hermanos, maravilloso, que nunca debemos perder de vista. La gloria de creer y confiar en alguien que fue a la muerte, que la enfrentó en su terreno y que la venció muriendo y que volvió desde allá, hermanos, para tomar un lugar prominente por la eternidad, nos da certezas, nos da seguridad. Hermanos, nos dice que tenemos la razón. Tenemos la seguridad de que lo que creemos es algo verdadero, hermanos, porque trasciende por los siglos. Tener a un Señor resucitado es tener, hermanos, a un Señor que ahora reina, que ahora gobierna sobre todo, que prevalece sobre todo, dando así respuesta, hermanos, a esa necesidad de esperanza que todo hombre y mujer tiene. Aquello que el creyente necesita en medio de las diferentes circunstancias que le toca vivir. Que, hermanos, ¿qué es lo que te puede sostener cuando estás sufriendo? El tener la certeza de que tu Rey vive, de que tu Señor reina. En última instancia es lo que nos mantiene en pie. Bendito sea nuestro Salvador. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, muchos miran el Apocalipsis solamente como un libro futurista. Pero al Espíritu Santo, hermano, le plació inspirar a Juan para que escribiera este libro para animar a una iglesia que está viviendo un tiempo de feroz persecución. Tomando en cuenta ese propósito, hermanos, vamos a enfocarnos en este texto, que nos relata lo que acontece justamente en ese momento que sigue a la ascensión del Señor Jesucristo, cuando Él es exaltado después de su resurrección desde el cielo a la tierra por causa de su obediencia total y completa al plan de Dios. En este mundo, hermanos, se carece de certezas. Todo se hace ambiguo, todo se hace incierto. Tanto en los conceptos que la gente tiene
acerca de su propia naturaleza. Hay falta de certezas. Las cosas cambian de un día para otro. Las condiciones de las naciones cambian de un momento a otro. Pero lamentablemente, hermanos, también en muchos creyentes se da este mismo problema, la falta de certeza, la falta de seguridad. Pero hermanos, te recuerdo otra vez, debido a que Cristo es digno y Él es el centro de todo el plan de redención, y debido a que Él ha cumplido todo perfectamente, hoy podemos tener certezas absolutas y podemos postrarnos ante su presencia para adorar y bendecir a aquel que vive por los siglos. Hermanos, la dignidad de Cristo acredita que tenemos un mediador poderoso en quien podemos confiar plenamente y a quien debemos alabar, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Considera esto en medio de tus dificultades, en medio de tus tribulaciones, en medio de tus dolores. Considera esto: el Cordero es digno. El Cordero es digno. Nuestro Señor ha resucitado y Él está en el trono, vivo y reinando. Él es digno. Cuando estés sufriendo, mira esta verdad. Levanta tus ojos, mira hacia el cielo y ve allí a tu Salvador reinando. ¿Por qué? Porque Él es digno. Eso te sostendrá. Amén. Comenzamos nuestra lectura, hermanos, viendo de que Juan continúa en esta visión que se inició en el capítulo 4, cuando Él es llevado al cielo y se le permite ver, hermanos, la habitación del trono de Dios. Él es testigo de una escena maravillosamente trascendente. Ve un trono en los cielos y allí uno sentado. Y ahora ese que está sentado en el trono, hermanos, tiene una particularidad, dice en capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. El que está sentado tiene en su mano derecha un libro. Un libro, hermanos, que si bien es cierto nosotros consideramos el concepto original, viene a ser no este libro que usted tiene acá, sino que es un rollo, un documento, hermanos, que demuestra autoridad completa. Este sello, este libro, este rollo está sostenido por la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Este ser, por lo tanto, como ya lo vimos en el capítulo 4, y se sigue sosteniendo en el capítulo 5, es el más importante de todo lo que está allí en el cielo. Es Dios el Padre quien sostiene en su diestra de autoridad un rollo, un documento, hermanos, que dada la forma en que es descrito por Juan, representa un documento legal. No es cualquier escrito, es un escrito de mucha relevancia. Es un rollo, es un documento legal, como solían ser los contratos antiguos, de ese periodo en particular de la historia. Ahora, si usted sigue viendo, hermanos, se describe este rollo como escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Esto era el propio, hermano, de la usanza romana para darle importancia a un documento, hermanos, como por ejemplo un testamento o como un título de dominio. Es lo mismo, hermano, no es lo mismo ver un documento que usted escribió a mano que ver una escritura que usted trae desde una notaría. Lo que está en la mano derecha de él, que está sentado en el trono, es un documento, hermanos, de relevancia absoluta. Es un gran documento. Este rollo, hermanos, ¿qué es? Si usted lo ve, está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Simboliza el plan eterno de Dios y es el título de dominio que Él tiene sobre toda la creación. Si usted se recuerda en el capítulo 4, cuando se adora y toda la adoración que se levanta, hermano, está relacionada con la creación, con el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas. Él, por lo tanto, es el que tiene absoluta autoridad y dominio sobre todo lo que ha sido creado. Y ese documento simboliza, hermanos, esa propiedad que Él tiene, esa autoridad que tiene sobre lo creado. Pero también, hermanos, si usted lo ve, está escrito por dentro y por fuera. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significa de que allí está todo el propósito, todo el plan, todo el decreto de Dios que abarca cada una de las cosas que implican o que están relacionadas con esa creación. Es el propósito perfecto de Dios respecto al universo entero a lo largo de toda la historia y que abarca todas las criaturas en todos los tiempos y por toda la eternidad. ¿Se da cuenta de la envergadura del documento que está en su mano? Está escrito por dentro y por fuera. Es exhaustivo, está completo, no falta nada. Lo que indica, hermanos, que nada más se le puede añadir a lo que ya está escrito. Lo que implica, hermanos, que nada de lo que ya está escrito se puede modificar.
lo que implica, hermanos, de que nada de lo que allí está se puede adulterar. Es un documento perfecto. Su designio, hermanos, no puede ser cambiado. Sin embargo, tiene la particularidad de que está sellado. Y al estar sellado, hermanos, significa que aunque Dios ya ha provisto de un plan de redención, este aún no ha sido ejecutado. No se ha concretado, no se ha consumado aún, porque aún está sellado, y por lo tanto se necesita a alguien que lo ejecute. ¿Se acuerda usted cuando en todos estos debates que han acompañado el devenir de nuestra nación sobre el crear nuevas constituciones, hacer y cambiar las reglas políticas y de gobierno del país, de la relación entre el Estado y los ciudadanos? Se presentaban muchas ideas, pero siempre se topaba en un punto. Bueno, ¿y quién se hará cargo de esto? ¿Quién se hará cargo de esto? Y eso, hermanos, era un gran conflicto. ¿Cómo pagamos para que esto se haga? ¿De dónde sacamos los recursos para sacar adelante esta idea de constitución que es presentada? ¿Cierto? O sea, la idea puede estar escrita y se podrá leer muy bien en algunos aspectos, pero si eso no se ejecuta, es letra muerta. Y en cierta forma, hermano, y guardando las proporciones, lo que nosotros vemos acá es justamente un conflicto parecido. Tenemos un problema acá, hay un dilema justamente en esta realidad. Es presentado el que está sentado en el trono, es presentado el libro que está en su diestra, pero luego aparece un ángel, dice aquí, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y justamente plantea el problema. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Tenemos el libro con el decreto de Dios y el cumplimiento, hermanos, de lo que será revelado o lo que está escrito allí depende de que ese libro se abra. Y el problema tenemos, hermanos, de que necesitamos a alguien que lo abra. Y ese que lo abra, hermanos, no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser alguien que sea digno. Si usted se recuerda en el capítulo 4 y usted leyó con cuidado, se da cuenta de que todo lo que pasa allí gira en torno al trono. La palabra clave de ese texto era el trono. Y cuando nosotros entramos acá, hermanos, a este capítulo, al capítulo 5, inmediatamente nos encontramos con una palabra clave que guía todo el desenlace del capítulo hasta el final, que es la palabra digno, la cual luego, hermanos, está cambiada por otra palabra, pero siempre la idea de la dignidad es lo que guía todo el pensamiento. Entonces, cuando el ángel pregunta quién es digno, sin duda él se está planteando la gran pregunta que todos debiésemos hacernos a la hora de leer este texto. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y esta voz se escucha a través de todo el universo, hermano, lo pregona a gran voz, ¿quién es digno? Y la respuesta es, versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Todas las esferas de la creación son recorridas, son escudriñadas. El resultado, hermanos, es de que nada de lo que ha sido creado tiene la dignidad suficiente para desatar los sellos y ejecutar los planes y propósitos perfectos de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede hacerlo es alguien que es digno. Digno. Entonces esta cualidad de digno adquiere una importancia significativa, hermanos. La palabra digno en el griego es axios, que indica tanto, primero, una dignidad ética como una habilidad física. Es alguien, hermanos, que tiene las capacidades, la fuerza para hacerlo, pero no solamente eso, sino que también tiene la perfección moral y espiritual suficiente para poder hacerlo. Es alguien valioso, es alguien apreciado, es alguien merecedor de honor y respeto, digno. Y por lo tanto, aquel que se necesita para abrir el rollo debe ser alguien que tenga el suficiente peso, para inclinar la balanza de los decretos divinos, ¿cierto?, hacia la redención. Tiene que ser alguien capaz. El que debe abrir los sellos debe estar apto para presidir los destinos del mundo y llevarlos a cabo en el nombre de Dios. En otras palabras, debe ser, hermanos, un perfecto mediador. Un redentor que salve a los esclavizados y cancele la deuda de ellos, pero, hermanos, que al mismo tiempo lo haga cumpliendo con cada una de las demandas de la santidad y la justicia de Dios. Debe ser un redentor universal porque en su acto de redención muchos deben ser rescatados, muchos deben ser perdonados. Y por lo tanto su cualidad de mediador debe ser completa, debe ser total.
¿Podrá hallarse alguno? La respuesta, hermanos, es que no hay nadie en los cielos. No hay nadie en la tierra, ni debajo de la tierra que sea digno. Nadie tiene la capacidad de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo, porque no existe vista creada que pueda contemplar los designios de Dios, comprenderlos y mucho menos ejecutarlos. Si usted se va al libro de Romanos capítulo 11, verso 33, dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿Quién está en esa capacidad? ¿Quién tiene esa habilidad? Y la respuesta es ninguno. Categórica. Ninguno. Ningún ser creado puede hacerlo. Ante tal imposibilidad, hermanos, la miseria humana nunca tendrá un final. La humanidad sujeta a pecado nunca tendrá posibilidad de perdón. Además, hermanos, en los tiempos en que Juan escribió, que ya sabemos eran tiempos de tristeza, de persecución, había una iglesia que estaba sufriendo a mano de hombres sanguinarios y perversos y que necesitaba con urgencia consuelo para su tristeza, que necesitaba con urgencia esperanza. Hermanos, encontrarse de que no hay posibilidad de asegurar la victoria es una gran tristeza. Pero nadie fue hallado digno, ni siquiera de mirar el rollo. Ese rollo que está en la mano de Dios es inescrutable para el hombre. Ante esa impotencia, hermanos, pasa lo que creo que cualquier persona experimenta cuando siente de que no hay esperanza. Imagínese usted una persona recibiendo un diagnóstico médico y que le dicen, podemos hacer esto, y esto va a significar una mejoría. No, simplemente quizás podremos alargar los días de su ser querido. ¿Qué pasaría en el corazón de esa persona? Desesperanza, tristeza. O sea, ¿valdrá la pena el sufrimiento si no hay una esperanza segura? Si alguien le dice, hagamos esto, ¿y eso qué va a significar? Esto va a significar que las cosas volverán a ser como fueron, que habrán una esperanza, una mejor calidad de vida. Entonces hagámoslo, sí. ¿Cuánto hay que pagar? No importa, lo juntamos y lo pagamos, pero hagámoslo. Si hay esperanza, lo hacemos. Pero Juan se encuentra aquí con la noticia que el ángel está dando, hermanos, de que no hay nadie. ¿Y qué pasa con Juan? Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho. Y la razón del llanto de Juan era porque no habían hallado a ninguno, ¿qué? Digno. No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera, hermanos. Juan llora amargamente. Lo hace como todo hombre que vive una situación terrible y que no puede hacer nada para remediarla. Juan llora, hermanos, con amargura porque sabe que si el rollo no se abre, no se llevará a cabo el plan de Dios en favor de la humanidad, en favor de sus hermanos que estaban muriendo. Qué terrible, hermanos, ver a sus hermanos muriendo por nada. Y él lloraba por eso. No habrá protección ni consuelo para el pueblo de Dios, no habrá juicio para el mundo malvado. Se saldrán con la suya los malos. No habrá triunfo final de Dios y de su ungido. En definitiva, no habrá cielo nuevo ni tierra nueva si no hay nadie digno. Es tan importante que sea hallado ese ser digno, porque si no, hermanos, no hay esperanza de eternidad redimida. Y por lo tanto, hermanos, esto implica que si no hay nadie digno, la fe es vana. Y los perseguidores han ganado. Juan lloraba amargamente. Juan lloraba con mucha tristeza. Él está percibiendo, hermanos, fíjese usted, está percibiendo una visión en la cual no están participando sus sentidos humanos, su conciencia de hombre y su corazón humano sigue estando presente. Él es un hombre tratando de procesar esa realidad que le está siendo mostrada. Y por eso que, hermanos, él nos dice, pero que al final ganamos. ¿Se acuerda usted de esa historia que siempre le cuento? Él no la tenía a su alcance allí. Y por eso la tristeza en su corazón. Y la amargura, hermanos, que se manifiesta en ese llanto amargo. Y eso lo dice así. Lloraba yo mucho. No es un simple sollozo, es un gran dolor. Bendito sea el Señor. Y en el verso 5 me dice algo maravilloso. Y dice aquí, y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores.
En medio de su llanto, Juan oye la voz de uno de esos ancianos. Esos ancianos a quien representan a la iglesia glorificada. Amén. Es como el ancianito ese que ganamos al final. Algo así está pasando aquí. No llores. No llores, Juan. Le consuela. Y le dice que no llore porque, fíjate tú, dice el verso 5, no llores, hay uno que ha vencido. Hay uno que ha vencido. Y le recuerda, hermanos, las promesas mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento y usa personajes, hermanos, manifestados desde el Génesis en adelante. Y le dice, no llores, he aquí, mira, ahí está. Tú leíste sobre esto, tú escuchaste en la sinagoga. He aquí el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Esto es una clara alusión, hermanos, a las profecías de Jacob sobre sus hijos. Allá en el Génesis 49, versos 9 al 10, donde se habla de que desde la tribu de Judá aparecería ese león, ese símbolo de autoridad, ese símbolo de poder, el cual traería una victoria definitiva. Pero también menciona, hermanos, otra profecía, dada ya no en el tiempo de los patriarcas, sino que ya en el tiempo de los reyes, dada por el Señor a David y que le dice, la raíz de David, el león de Judá, la raíz de David, el vástago que sale, ¿cierto?, del tronco de Isaí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Dice, hermano, la palabra del Señor en Isaías 11, del 1 al 5. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La raíz de David es este personaje, no es, ese símbolo es una persona, ese león es una persona. Es un individuo con cualidades tales, hermanos, como la que usted ve acá en la profecía de Isaías. Lleno de sabiduría, lleno de hermanos de justicia, lleno de poder, que dará a cada cual su pago, al justo y al perverso. Vencerá definitivamente. Y ese es el que está aquí. Y le dice, aquí, allí está. Él ha vencido. El león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido. ¿Y va vencido para qué? Para poder cumplir eso por lo cual tú estás llorando. Abrir el libro y desatar sus sellos. No había ninguno ni siquiera digno de mirarlo, pero este venció. Y venció no solamente para abrirlo, sino que también para que esos sellos sean desatados. Él tiene las cualidades, Él tiene las capacidades, Él tiene la autoridad. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que es digno? Bendito sea el Señor. Cada una de estas profecías apuntaban al Mesías. Cada una de estas profecías apuntaban al Mesías y cuando, cierto, le dicen, ahí está el león de la tribu de Judá. Dice que él mira, esta acción significa de que él se dio vuelta, la buscó, quiso obtener, ¿cierto?, para él un testimonio fiel acerca de aquel que se le está diciendo que está presente allí. Y aquel que está mirando, hermano, y aquel que está buscando, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, Juan dirige su mirada donde el anciano le indica y espera ver un león. Pero ¿qué es lo que él ve? Es un cordero. Pero no es que se haya equivocado. No, ese león a la vez es un cordero. Amén. La palabra que en el griego se usa para cordero aquí es la palabra arnión. La palabra arnión significa particularmente un cordero pequeño, un corderito, como el cordero de leche, que se acuerda usted que toda familia judía tenía que criar por un año y que se encariñaban tanto con él que ya parecía una mascota de la familia, pero que cumpliéndose el tiempo tenía que ser llevado, hermanos, al altar del sacrificio y allí ser degollado
para ser expiadas las culpas de esa familia puntualmente? Esa misma imagen es la que está presente ante la visión de Juan. Lo que él vio no fue un cordero, fue un corderito, pequeño, diminuto, que tenía que ser sacrificado. Y de hecho las evidencias indican de que él fue inmolado. O sea, las marcas de un sacrificio están en su cuerpo. ¿Entienden? Un cordero inmolado significa de que él tiene el cuello cortado, que fue degollado, pero que aún así está como en pie. Amén. Bendito sea el Señor. Un cordero, hermano, simboliza en la Biblia por lo menos 4 cosas: mansedumbre, humildad, inocencia, pureza. Todas aquellas señales apuntan a Jesucristo. Ahora uno se pregunta, ¿y cómo puede ser Jesús el león y el cordero a la vez? ¿En qué momento Él fue las 2 cosas? ¿El león y el cordero? Y la respuesta está, hermanos, en la cruz del Calvario. Allí Él fue león y allí Él fue el cordero. Como cordero, hermanos, Él va al matadero sin pronunciar palabra alguna, manso y sumiso, como lo había sido Jesús cuando Él fue llevado a la muerte. Jesús fue como un cordero a entregarse por los pecados de su pueblo. Así fue profetizado en Isaías 53, verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo es el cordero del sacrificio en la cruz. Pero también en la cruz Él fue el león. Porque como león, hermanos, Él conquista, Él reina, Él lucha y vence al diablo y aplasta la cabeza de la serpiente para llevar cautiva la cautividad, como dice Pablo en Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo es el que vence y vence siendo sacrificado. No podemos separar, hermanos, esto, glorioso. Quizás el león simboliza la gloria, la victoria, el enemigo derrotado. Y el cordero simboliza el sacrificio, el sufrimiento, el dolor. Pero esto es una verdad, hermanos, que debiera acompañarnos en nuestro entendimiento de todas las cosas, de toda la redención, inclusive de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Hermanos, no podemos separar la gloria ni la corona de la cruz. Para que exista gloria, tiene que haber una cruz. Para que exista victoria, tiene que haber sufrimiento. Para que haya resurrección, tiene que haber muerte. Bendito sea el Señor. Es necesario, hermanos, que consideremos algo, la importancia del uso de los conceptos. Acá en el Apocalipsis la palabra cordero se usa aproximadamente unas 28 veces. Y que nos habla, hermanos, de la importancia de esta forma a través de la cual Jesucristo es representado, cómo se identifica. Y es más, si usted ve la historia de la redención, usted puede verla también trazada allí, la historia de la redención a través de la imagen del cordero. Usted va a Génesis capítulo 22, verso 7, y puede ir conectando los diálogos de los personajes. Isaac le pregunta a Abraham cuando llegan al monte Moría, a la cima, ¿cierto? ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Y después salta, hermano, unos 6.000 años hacia el futuro y se encuentra con Juan el Bautista diciendo, ¡he aquí el cordero que quita el pecado del mundo! Y después, hermanos, un salto hacia la eternidad y ve a Juan diciendo, el cordero es digno. Bendito sea el Señor. La palabra inmolado, que acompaña, ¿cierto?, la descripción como descripción para el cordero, significa degollado para un sacrificio. Lo que implica, hermano, lo siguiente: cuando Cristo fue a la cruz, no solamente fue ejecutado, sino que Él se entregó como sacrificio por el precio de la paz de su pueblo. Por lo tanto, su muerte y su resurrección prueban que Él es digno de ser el heredero de la creación, por lo tanto, digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Cuando Juan busca al Cordero, ¿dónde lo encuentra? ¿Dónde estaba Él? ¿Cuál era su posición, su ubicación en los cielos? Y usted sigue leyendo, hermanos, el texto y se da cuenta de que el verso 6 que dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos
estaba este cordero, el cual tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Bendito sea el Señor. El cordero está en la gloria. Primero consideremos esto, llevando las marcas de su sacrificio. Jesucristo por la eternidad escogió de que las señales de la cruz no desaparezcan de Él. El testimonio de que Él se ofreció por los pecadores es algo que debe ser conmemorado para siempre. Nunca se nos puede olvidar. Si en la eternidad no es olvidado, no se nos puede olvidar a nosotros de que Cristo murió en nuestro lugar. Amén. Amén. Tan básico de la fe cristiana. Tan básico de cualquier persona que llega a una iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te sientas en esta banca? ¿Por qué te levantas el domingo en la mañana y llegas hasta acá? ¿Por qué? Charles Spurgeon dijo, mi teología se resume en 4 palabras. Jesús murió por mí. Por eso lo hacemos, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nosotros. Es la razón de vivir para Él. Porque Él murió por mí, yo vivo para Él. Que nunca se nos olvide, porque en los cielos eso no es olvidado. El Cordero está en pie, pero con las señales de su inmolación. Bendito sea nuestro Señor. Él es el sacrificio y es el sacerdote que intercede por nosotros. Él se hizo obediente hasta la muerte y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. Pero el Cordero, hermanos, como inmolado es un ser glorificado. Él fue a la muerte, fue inmolado, pero está en pie. Por lo tanto es victorioso. Él ha resucitado, hermanos. La muerte no lo derrotó. Él fue más allá de la tumba y regresó. Y Él está, hermanos, ¿dónde? Está entre la multitud de seres que le adoran. Dice el texto de que Él está allí entre los 4 seres vivientes, está en medio del trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Ya? Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero vemos que también Él tiene sobre sí 7 cuernos. Los cuernos representan autoridad, representan dominio, la capacidad de gobernar, pero también dice que tiene 7 ojos, lo que significa de que tiene la sabiduría y el conocimiento pleno de todas las cosas. Y también Él tiene los 7 espíritus, o sea, en Él está la plenitud del Espíritu Santo. Si usted ve las Escrituras, Él fue resucitado por el poder del Espíritu. Y Él es el único que puede impartir el Espíritu a su iglesia. El número 7, plenitud, que no falta nada, está completo. Vea usted el estado de exaltación del Cordero inmolado. Amén. No hay enemigo que le pueda hacer frente. No hay nada que esté escondido para Él. No hay nada, hermanos, que le pueda ser arrebatado. Y Él está allí, hermanos, en pie. Está allí en pie. En el lugar más glorioso que pueda ser imaginado del universo y que existe en el universo. Entre el trono, los 4 seres vivientes, los querubines. ¿Y quién más está allí? Los 24 ancianos. Esa iglesia por la cual Él murió. Y a la cual Él glorificó y a la cual le garantiza victoria. Esos 24 ancianos estén allí significa, hermanos, de que tú y yo tenemos certeza de que el sacrificio de Cristo cumplió y satisfizo todas las cosas. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando Él está acá, hermanos, dice el verso 7, que va y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Él va y lo toma. No sé cuántos de ustedes conocen la historia del rey Arturo. Por lo menos han visto la película, hemos leído algún cuento. ¿Se acuerda usted que en ese relato había una roca y en esa roca había una espada? Esa espada, la Excalibur, ¿cierto?, estaba allí enterrada en la piedra. Y había quedado allí, hermano, no vamos en tantos detalles, busque la película y la ve si quiere. Pero el tema está en que está ahí una piedra, ¿cierto?, en la roca. Y muchos hombres intentan y tratan de levantarla. Pero el tema está en que solamente le va a poder sacar de la roca aquel que fuera digno de ser el rey de Inglaterra. Y todos prueban. Y lamentablemente no hay nadie que pueda. Vienen los grandes príncipes, los hombres más poderosos del reino y nadie puede. Los guerreros más importantes y nadie puede hasta que llega un joven al cual nadie consideraba, llamado Arturo, y él, hermanos, toma la Excalibur de la roca y la roca
es levantada, o sea, la espada es levantada, y con eso queda certificado de que Él es digno de ser el rey. Esa historia se repite en muchos relatos de fantasía, el que es digno de levantar la espada, el que es digno de levantar el martillo, el que es digno de sentarse en tal lugar. ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Hay una gran fiesta alrededor. Por fin llegó el rey, tenemos quien pelee por nosotros. Tenemos uno que es digno. Y en este caso, hermano, lo que aquí nosotros podemos ver, que pasa algo casi como parecido. Porque el Cordero, hermanos, avanza hasta el trono, se acerca a ese lugar, hermanos, al cual nadie puede acercarse. ¿Y qué hace? Toma de la mano derecha del que está sentado en el trono el libro. Él es digno. Aquí tenemos al que buscábamos. Aquí está presente, el que necesitábamos. Él es el heredero, Él es la herencia, Él es el rey, Él es el sacerdote. Él, el que fue ejecutado, el que fue sacrificado, Él es digno. Hay esperanza, bendito sea el Señor. Él es ejecutor del libro, Él llevará a cabo los planes de Dios, Él consumará los decretos divinos, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Hay esperanza de victoria porque hay uno que es digno. Y el que es digno es el Cordero que fue sacrificado. El Cordero que se entregó en obediencia y que sufrió los horrores, hermanos, de la pecaminosidad ajena. Aquel que siendo perfecto y santo tomó tu pecado y el mío y lo cargó sobre sí y fue a la cruz. Y en tu nombre, hermanos, y para la gloria de Dios, Él allí murió. Y en esa muerte y en esa posterior resurrección quedó certificado de que sí, Él era. Él es lo que tú necesitas. Él es suficiente. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque Él es digno. Lo tenemos al fin. Lo tenemos al fin ya. No busquemos más, aquí está. Él fue capaz de tomar el libro que está en la mano del que está sentado en el trono. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. En Él somos coherederos del reino. Por Él estamos sentados en los lugares celestiales. Él es el que hace la diferencia, hermanos. Bendito sea el Señor. Jesús logra lo imposible. Él lo consiguió. Y al llegar al verso 8, hermanos, vemos lo que pasa. Cuando Arturo levantaba el Excalibur, todos caían de rodillas y reconocían la autoridad del rey. Aquí cuando el Cordero, hermanos, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Está la dignidad del Cordero. Está, hermanos, de que todo lo que existe, hermanos, prorrumpe en una gran adoración. Y empiezan a elevar una serie de doxologías de alabanza. Cuando Él toma el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postran. Y eso, fíjese usted, los 24 ancianos, que son la iglesia glorificada. Amén. Símbolo de la plenitud de todos los escogidos por el Señor, presentes en su gloria. Ninguno se perdió. Están todos allí. Todos aquellos por los cuales el Cordero murió están presentes frente al trono. Ellos dicen que sabemos que estaban vestidos de ropas blancas, con coronas. Habían sido justificados por la sangre de este Cordero, habían recibido victoria de esas coronas por la victoria de este Cordero, pero además dice acá que tienen arpas en sus manos y copas de oro llenas de inciensos. Y Él, gracias a Dios damos por Juan, que nos explica qué significan esas copas. Dice que esas copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Yo creo que esto, hermanos, para nosotros, este verso, para nosotros los que estamos aquí a ras de tierra todavía, batallando con tantas cosas todavía, luchando contra tanto dolor todavía, que aún esperamos nuestra glorificación, que despedimos seres queridos, que los recordamos y los añoramos, esos santos que han sido glorificados, pero que con dolor los recordamos. Tú que, hermanos, con tu fuerza y muchas veces batallando con un cuerpo que está allí atormentado por la enfermedad, con un corazón y una mente muchas veces atormentado por el sufrimiento, pero aún así, hermanos, estás buscando estar cerca de tu Señor a través de tu alabanza y a través de tu oración.
Fíjate dónde están tus oraciones, fíjate dónde están tus alabanzas. Las arpas están allí, frente al trono. ¿Dónde está el Cordero? Están las arpas. ¿Y las oraciones de los santos dónde están? ¿Archivadas allí en un cajón de documentos por revisar? Están presentes allí en la habitación del trono. Las copas de oro. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por esto. Hermanos, no hay alabanza que no sea apreciada por tu Señor. Ni hay oración que sea ignorada por tu Señor. Las oraciones de los santos están frente al Cordero. A veces piensas, hermano, de que es en vano orar. A veces piensas de que es en vano adorar. ¿Cuántas veces, hermanos, estás cantando allí o estás adorando y estás en la oración y pensarás si alguien toma en cuenta lo que estás diciendo? Y te cuestionas si el Señor escuchará lo que le estás pidiendo, si Él se dará cuenta de tu sufrimiento, si Él se enterará de tus angustias. Aquí tienes consuelo para tu tristeza mientras esperas la gloria. El Señor tiene presente y están allí frente a Él las alabanzas de los santos, las oraciones de los santos. Gloria sean dadas al Señor. Así que cuando te digan o cuando tú pienses, ¿qué hacemos ahora? Y te digan, oremos. No mires con cara de extraño, sí, pero ¿por qué me dice esto? Ahora necesito un médico, ahora necesito dinero, ahora necesito algo, algo por mí. Hermano, ¿qué más puede ser hecho por ti, por mí, de que el más digno del universo te tome en cuenta? Hay consuelo en esto, hermanos. Imagínese usted aquí con una enfermedad, imagínese usted aquí con un problema, imagínese a sus hermanos del siglo I a las puertas de que se abra, hermanos, el Coliseo, la entrada de los que serán entregados a las bestias. Sabiendo esto, mis oraciones están frente al trono. Imagínense a sus hermanos que en este momento están sufriendo la persecución en los otros lugares del mundo, hoy en Corea del Norte, en Nigeria. Hoy en día cualquiera viene al templo, hermanos, con un corazón indispuesto. Tenemos el privilegio, hermanos, de poder venir a nuestros templos. Tenemos el privilegio de sentarnos en un lugar y escuchar a un pastor. Hay otras partes, hermanos, que la gente no sabe quién va a predicar porque el pastor fue ya ejecutado hace una semana atrás. Imagínense a esos hermanos muriendo todos los días por la causa del Evangelio. Cuánta esperanza y consuelo hay en el saber de que su clamor no es en vano. ¿Ha visto usted esos videos, hermanos, de esas personas que están cantando en medio de la ruina de su templo quemado? Si no lo ha visto, lo invito a que lo busque. Los cristianos de Nigeria, dice allí, parece que fueran ellos de hierro, porque están cantando en medio de las ruinas de su templo, completamente arrasados por los terroristas, pero aún así cantan y se reúnen y alaban al Señor. Y dirá, y esas canciones no tienen instrumentos porque se los quemaron todos, pero aún así ellos cantan al Señor. ¿Y dónde están esas alabanzas ahora? Acá están, en la presencia del Cordero. Cantan sus alabanzas, magnifican a Cristo por su muerte, magnifican a Cristo por la redención de una creación que estaba perdida. En el cielo se canta, dice el texto, una nueva canción. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Qué se cantaba en el capítulo 4? Se cantaba de que Dios creó todas las cosas. ¿Qué se canta en el capítulo 5, hermanos? Se canta una nueva canción. Y esta nueva canción, ¿de qué habla? Todo lo que usted lee aquí, hermanos, de que nos hizo reyes y sacerdotes, es un acto poderoso que alguien hizo en favor de otro. Antes de que Él hiciera lo que hiciera, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por causa, hermanos, de que Él fue inmolado, con esa sangre derramada, con su muerte, con su sacrificio, a aquellos que estaban muertos y pecados fueron redimidos, fueron comprados, fueron sacados desde la esclavitud por alguien que pagó el precio a través de lo que dice el texto, por la sangre. Pagó un precio sangriento por hacer de hombres miserables, ahora ¿qué cosa?
reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, no es para nosotros. El Cristo hizo esto para la gloria de Dios. Amén. Y está hablando de un destino final, de un destino, hermano, una culminación de toda la historia. En esta canción incluye el final de la historia. Dice, y reinaremos sobre la tierra. ¿De qué se canta aquí? ¿Este canto nuevo de qué es? ¿De qué se trata? ¿Y por qué es nuevo? Porque es un canto que habla no de la creación, sino que está hablando de la redención. De la redención. Bendito sea el Señor. ¿Es la historia de la redención? Como cuando usted canta es nuestro Dios. Habla de todo lo que pasa a través de toda la historia. Cristo lo hizo posible. Ellos cantan sobre la redención. Bendito sea el Señor. Un canto nuevo es, porque jamás ningún ser creado había presenciado la consumación de una salvación tan grande y gloriosa como la que estos seres están viendo allí en la gloria. Solo el Cordero es digno de este gran honor. Y por lo tanto, dado que el Cordero asumió este rol, hoy, hermanos, hay posibilidad de cantar una nueva canción. Por cientos de años el pueblo de Dios ha orado, hermanos, para que el Señor venga y nos rescate, para que el Señor quite los males del mundo, para que nuestros enemigos, hermanos, sean vencidos y para que nuestros hermanos sean vengados. Imagínense usted, hay una iglesia que en este momento está metida en catacumbas, otros están metidos en mazmorras, otros están siendo quemados vivos, otros están siendo devorados por bestias, pero ellos cantan en el cielo y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Hay una victoria asegurada en esta canción. ¿Y por qué está asegurada esta victoria? Porque Cristo fue el Cordero. Cristo es digno. Cristo tomó el lugar nuestro. Cristo pagó con su sangre y Él es digno. Y por lo tanto esa dignidad es la garantía de la iglesia, de que todas nuestras esperanzas deben ser puestas en Él. Todas las tristezas y los males de este mundo no serán para siempre. Lo que será para siempre es que reinaremos con Él. Bendito es el Cordero. Notemos, hermanos, cuán cerca está el Cordero de su iglesia. Bendito sea el Señor. Y cómo su iglesia la adora. Y a la adoración de la iglesia, hermanos, de los 24 ancianos, se suman multitudes de seres angelicales. El apóstol ve la cantidad y la dice precisa. Millones de millones. O sea, un número incontable. Gloria a Dios. De seres celestiales, de ángeles, hermanos, que alaban junto a los ancianos. Y ellos, hermanos, responden a la alabanza de los 24 ancianos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vea cuántas virtudes son mencionadas. 7 virtudes. ¿Qué implica esto? Que el Cordero es digno de todo. ¿Y quiénes son los hermanos los que están adorando aquí? ¿Se recuerda usted que en el capítulo 5 la alabanza, ¿quién la comenzaba? Los querubines. Y eran contestadas seguida por los ancianos. Aquí en este capítulo la adoración la comienzan los ancianos, la iglesia, y luego es seguida por la exaltación de los millares y millares de ángeles. Amén. Bendito sea el Señor. 7 excelencias representadas en todas estas virtudes son las que se declaran en torno a Cristo. Los ángeles cantan porque los ancianos cantan porque ellos han experimentado la redención. Y por causa de la redención de la iglesia, hermanos, los ángeles reciben una gloriosa información. Ve usted lo que dice Efesios capítulo 3, del versículo 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por causa de la gracia manifestada en la iglesia, ahora los que están viviendo en los lugares celestiales, hermanos, pueden conocer la magnitud de los planes perfectos del Señor. Ellos están en los cielos, pero no son omnisabientes, no conocen todas las cosas. Y muchas de las cosas que saben, hermanos, las vinieron a conocer. Ahora, sí, todavía ahora las saben, pero las vinieron a conocer en el momento que Cristo fue a la cruz. Bendito sea el Señor. Los ángeles son informados acerca de la redención a través de la iglesia. Y ellos se suman a la alabanza.
Y después que los ángeles terminaron su alabanza, ¿qué sigue diciéndonos el texto? Verso 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Vea usted cómo en esta última doxología quizás se revierte todo lo que Cristo experimentó mientras estuvo en su ministerio. Dice este texto de que Él está sobre todo, está sentado en el trono y Él recibe la honra, la gloria, la alabanza y el poder. ¿Qué pasó mientras Cristo estuvo en la tierra? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Le deshonraron, le escupieron, lo dieron por maldito. Le dieron la muerte más horrible que un hombre podía recibir, como la de uno que es maldito por Dios, pero en el cielo, hermano, Él es honrado. En la tierra fue hecho maldición en la cruz, pero ahora Él está en un estado glorioso de exaltación. Es tanto hoy día, hermanos, Él el que recibe toda la gloria, pero también de quien viene todas nuestras bendiciones. Porque el Cordero es digno, porque el Cordero es único, porque no hay nadie como Él. Él es todo lo que su iglesia necesita. Cristo es suficiente. Es la esperanza definitiva para la iglesia que sufre en la tierra. Es la esperanza de victoria, hermanos. Cuando Cristo toma el libro de la mano derecha, es como un momento de entronización. No sé si ustedes siguieron la entronización del rey Carlos de Inglaterra el año pasado, todo lo que se hizo allí, la tremenda ceremonia, lo que nosotros vemos acá, que Cordero exaltado, y toma el libro en su mano y todo lo que pasa a su alrededor es como una ceremonia de entronización de un rey. Ese es un rey declarado como tal. Hebreos 2, del 8 al 9 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase muerte por todos. ¿Qué está diciéndonos acá el autor de Hebreos? Que aquel que tomó la forma de hombre, siendo Dios, ¿cierto? Hecho menor que los ángeles, es lo que está diciendo aquí. No que Él esté bajo el gobierno de los ángeles, sino que en este momento de la resurrección, y por algo se menciona a quién, a Jesús, a Dios hecho hombre, Jesús. Cuando se habla de Jesucristo, se está usando el título completo, que implica también su divinidad completa. Aquí se está hablando de su humanidad. En su humanidad, Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Y por esa muerte, hermanos, Él murió por todos nosotros. Él gustó la muerte para que ninguno de nosotros, hermanos, experimente los horrores de la muerte. Amén. ¿Cómo puedes decir esto, pastor? Si vemos hermanos morir. Hermano, es que la diferencia está en que cuando uno de los santos muere, Él no experimenta el horror de la muerte, porque ese horror que Él merecía lo experimentó Cristo, y ahora lo que está viviendo ese ser amado que parte de la presencia del Señor es simplemente el paso a la vida eterna. ¿Amén? Eso es lo que implica que Cristo haya muerto. Y por lo tanto esa muerte le hizo superior sobre todo, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Después de cada atribución de alabanza dada por el resto del universo, vemos el último versículo que leímos, que los 4 seres vivientes, los seres más cercanos al trono, los querubines, ¿qué dicen? ¿Cuál es su aporte a todo lo que se ha cantado acerca del Cordero? Ellos dicen simplemente, amén, es cierto. Es verdad. Todo está consumado. De esta manera colocan sobre esta adoración universal, hermanos, el sello de que todo lo dicho es cierto. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento los ancianos caen sobre sus rostros y adoran al Señor, rindiéndole un homenaje al divino Salvador. A toda la persona y a toda la plenitud de la divinidad, se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y volvemos, hermanos, lo que dijimos la semana pasada, ninguno de estos ancianos estaría aquí de no haber sido por el Cordero. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice este texto, hermanos? Nos dice claramente de que tenemos un Rey victorioso, que es completamente digno, que ha consumado el plan redentor del Padre y que es digno de recibir toda la honra,
de su creación, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Imagínese ahora a Juan viviendo tiempos de tristeza, de angustia. Imagínese a Juan que sabe de que buenos hermanos están muriendo todos los días, viendo cómo ha escalado hasta el poder uno de los emperadores más perversos que se conocía en ese momento, y que se le revela que es el amado de su corazón está vivo y que ha tomado toda autoridad de los cielos. ¿Qué significa esto para Juan? Este Juan que lloraba amargamente implica consuelo sin medida. Hay esperanza de que la victoria es segura. Hermanos, implicaciones prácticas. Nunca olvides que necesitas un mediador. Nunca se te olvide de que para estar en el cielo, en la presencia de Dios, necesitas de Cristo. La humanidad intenta vivir, hermanos, como si no necesitara a Cristo. Como que si ya fueran grandes como para tomar sus decisiones y caminar en pos a lo que su corazón les dicta. Hermanos, la verdad de la Escritura que hoy hemos leído es que tú y yo necesitamos de alguien que sea digno. Para que la eternidad sea una realidad para nosotros, necesitamos de Jesús. No podemos acercarnos a Dios, no podemos acercarnos a sus planes, no podemos ni siquiera mirarlos, a menos de que Cristo, el Cordero digno, el León de la tribu de Judá, sea quien dice ser y haga lo que Él dijo que iba a hacer. Él ha vencido y Él ha reconciliado a los pecadores con su Dios. Hay esperanza, hermanos, si reconoces que necesitas de un mediador. Y Cristo es ese mediador. En segundo lugar, hermanos, consideremos esto. 3 doxologías en un solo capítulo. 3 expresiones de alabanza, que son alabanzas que consideran en su composición verdades teológicas inmutables y eternas. Eso es una doxología. Doxo es algo correcto. Logía es una expresión verbal, una verdad manifestada. Una doxología es eso, una alabanza llena de verdad. Amén. Y acá, hermanos, hay 3 doxologías, la iglesia, los ángeles y toda la creación alaban al Cordero. Considera el gran privilegio que implica adorar al Señor. Y a veces nosotros batallamos contra el desánimo. A veces nosotros dejamos pasar los servicios de adoración con tanta liviandad. A veces llegamos inclusive al servicio de adoración solamente a dormir y a ver, ojalá que el tiempo pase rápido. Y considera, hermanos, lo que Cristo hizo y de lo que Él es digno, y vese si tú le estás dando a Cristo lo que Él merece. Bendito sea el Señor. Solo Cristo es digno de alabanza. Él es Señor sobre todo. Él está en su trono y lo gobierna todo. Y ahora también, hermanos, considera esto. Él no solamente es Señor sobre los que creen en Él, Él es también Rey sobre todos aquellos que inclusive se rebelan contra Él. Es Rey sobre todos. Y por eso habrá un momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero algunos lo darán aterrorizados por causa que después de esa declaración les espera una eternidad de juicio y de miseria. Pero en cambio su iglesia, hermanos, dirá con gozo: sí, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres el Cordero que tomó mi lugar, tú eres digno, no hay nadie como tú, Señor. Bendito sea el Cordero que vive por siempre. Por lo tanto, hermanos, ante estas verdades, recuerda esto y ándate con esto en tu corazón hacia tu casa. Si estás sufriendo, recuerda que tenemos de nuestro lado nuestro Redentor, que no es, hermanos, como la foto de tu ser querido, la foto de tu abuelita. No, Él es alguien real que está vivo hoy y que está reinando hoy. Y sea cual sea las circunstancias que rodean tu vida, Él vive, Él reina. Nada en la historia está fuera de su control. Por lo tanto, la iglesia debe tomar valor y debe tener certeza de que su Salvador que vive y su Salvador que reina es su gloria, es su esperanza. Tener a Cristo, hermanos, es la mayor bendición que tú puedas tener. El poder creer y confiar en alguien que fue a la muerte, que la enfrentó, que volvió de ella para tomar un lugar prominente en la eternidad, debe ser razón suficiente para que te goces hoy. Hermano, qué gozo es tener la certeza de que lo que crees es algo que trasciende por los siglos, de que vale la pena creer en Cristo. Esa es la gloria de nuestra fe, de que creemos en una verdad absoluta. Hay certeza.
Nadie puede convertir a un mendigo en rey. Cristo puede. Nadie puede transformar a un adicto en un hombre libre. Cristo puede. Nadie puede perdonar pecados, solo Cristo, y Él lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es digno. Porque Él es digno. Él dio su sangre por nosotros y pagó nuestra deuda que teníamos con el Padre. Por lo tanto, hermanos, si algo puede haber hoy, es esperanza en nuestros corazones. Y si hay algo que no puede haber hoy en nosotros, es que hayan coronas en nuestras cabezas. Tienen que rodar a los pies de aquel que es digno. No, lo que no puede haber hoy es una iglesia en silencio. Tiene que haber una alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Lo que no puede haber hoy, hermanos, es un creyente apesadumbrado y oprimido por la angustia. ¿Por qué? Porque aquel en quien tú crees ha vencido cada uno de tus enemigos. No puede haber eso. Oh, tus coronas a los pies de Cristo. Oh, tus arpas que suenen para Él. Y esas copas que sean llenas de las oraciones. Porque Él es digno. Porque Él reina. Porque Él ha vencido. Porque Él es la esperanza de su iglesia. Oh, hermanos, todo lo que somos, todo nuestro ser debe exaltar a aquel que vive y reina por siempre. El Cordero es digno. ¿Quién es digno? Cristo es digno. Él es digno, hermanos. Él es digno. El libro fue abierto y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La victoria es segura. Amén. Los 24 ancianos dijeron una hermosa adoración. Los ángeles se sumaron a ella. La creación se sumó a la canción. Y los 4 seres vivientes dijeron, amén, así es. Hay victoria, hay esperanza, hay consuelo. Es la dignidad del Cordero. Amén. Oremos al Señor. Señor amado, venimos ante tu presencia esta hora, adorando tu precioso nombre, por cuanto tú eres todo lo que dijiste que eras. Y en ti se cumplen, Señor, todas las profecías. Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero inmolado en nuestro lugar, el que se sacrificó por nuestra culpa para darnos una esperanza que nunca caerá. Aquí hoy, Señor, con corazones humillados, pero a la vez llenos de esperanza te adoramos. Qué glorioso, Señor, es que haya en medio de ese lugar tan glorioso y santo en la eternidad un espacio para tu iglesia. Esa iglesia que tú compraste, que tú redimiste con tu sangre y que le hiciste reyes y sacerdotes para tu gloria. Oh, mi Dios, eso es lo que le espera a tu pueblo. Permítenos ver más allá de nuestro dolor. Permítenos, Señor, ver las cosas más allá de la tristeza de este momento. Permítenos, Señor, ver las vidas más allá de la nostalgia que muchas veces, Señor, nos hace decaer. Permítenos ver más allá de las lágrimas, Señor. Permítenos ver tu victoria que también es nuestra. Oh, te adoramos, Señor. Te exaltamos. Gracias por esta maravillosa esperanza. Bendice a tu pueblo. Te lo pido, Señor, conforme a tu gran misericordia y bondad. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.